Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obreros de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 18 de noviembre de 2022. Estamos en la serie Vivamos sin temor, es el día 19. El temor a no alcanzar los sueños. Seamos libres para esperar. Dice la palabra del Señor en Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Lucas 1:13. En esta ocasión, la orden de no temer y las promesas en torno a la orden fueron hechas al padre de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el precursor del reino, el que iba delante del Señor anunciando que él venía. Si gusta, usted puede leer algunos otros pasajes para entender el contexto de la historia, pero déjeme le cuento que eran gente buena. Él y su esposa, este hombre, Zacarías y su esposa, eran gente buena, de los que se llamaban piadosos porque esperaban al Mesías. Además, Zacarías experimentó en el templo un encuentro con lo divino, con un ángel que le dijo que finalmente Dios le iba a contestar su oración de ser padre. Le ordenó no temer. Zacarías duró acerca de eso, de si iba su esposa a quedar embarazada. Eran muy ancianos y experimentó una prueba que le ayudó a creer. Es decir, por haber dudado, se quedó sin poder hablar, se quedó mudo por algún tiempo, pero fue una prueba para entender que había que esperar y confiar en Dios. A pesar de su edad, creyeron y siguieron adelante con la vida hasta alcanzar sus metas. Analicemos la orden que Dios le dio a no temer y el contexto en el que le desafió a creer y aprendamos a ser libres de esperar a Dios, de esperar en Dios. No temer es esperar el tiempo de Dios. La frase vive el momento se usa el día de hoy, no vive el momento para referirse a una vida superficial e irresponsable, pero en el contexto del pasaje que estamos estudiando hoy, vivir el momento significa ser responsable con nuestro tiempo y espacio. Zacarías vivió el momento y se encontró en el vértice de la voluntad de Dios y le hizo su instrumento. Debemos decir que Zacarías y su mujer vivían bajo lo que él llamaba, porque él llama en el mismo texto, llama una afrenta por no tener hijos, siendo ya viejos. Sin embargo, no se dedicaron a sufrir la vida y a lamentarse día y noche por lo que no tenían. Si lo hubieran hecho así, la oportunidad se les hubiera escapado. Estamos aquí, usted y yo, hermanos, y en este momento somos parte de una familia determinada, somos parte de un pueblo, vivimos en una ciudad de este mundo y algo nos toca hacer con tales circunstancias. Podemos lamentarnos de una y mil cosas, podemos sufrir hasta el cansancio y con razón, podemos morir cada día anticipadamente y sería justificable que nos amargáramos, pero tenemos otra opción. Podemos vivir el momento, hacer lo que nos toca hacer y convertirnos en instrumentos de Dios por medio de los cuales Él realiza sus planes. Este hombre, Zacarías, a pesar de su vejez y a pesar de que no tenía lo que había anhelado toda su vida, aprovechó el momento. En ese momento se encontró con algo espiritual, un ángel que le habló de la promesa de Dios cumplida en su vida y aprovechó ese momento. Y no parece que se le hayan pasado él y su esposa amargados durante todo el tiempo que vivieron la llamada afrenta. No temer es creer y planear en grande, planear la vida en grande. Mire, no todos los días viene un ángel a nuestro trabajo y nos dice que nuestro hijo será un gran hombre cumpliendo con una misión divina, porque eso fue lo que le pasó a Zacarías. Tampoco a Zacarías le pasaba eso todos los días. Si usted cree que en la Biblia, en esa época, todo el tiempo se parecían ángeles por todas partes, no sucedía así. De hecho, el texto nos dice que no era algo común que sucediera. Pero finalmente pasó. Y Zacarías era un buen sacerdote, pero había tantos en aquellos días en aquella época había tantos levitas, tantos sacerdotes que pues no alcanzaban a ministrar todos. Había quienes nunca ministraban en el templo. Se turnaban, había por familias, había grupos y se echaban suertes y se turnaban por familias. Y le tocó en esa ocasión a este sacerdote. Algunos solamente iban un día y ministraban y no volvían a ministrar durante toda su vida. Pero en esa ocasión, este buen sacerdote, en medio de, de tantos que había, le tocó ministrar en el templo. Se trató de un asunto extraordinario que ministrar en el templo. Y así de extraordinaria también fue la experiencia que tuvo, porque, insisto, no todos los días se aparecían ángeles. Se le dificultó creer lo que estaba viviendo y podemos comprenderlo. Si a usted se le aparece un ángel, se desmaya igual que yo, ¿no? Nos da miedo. Y él dudó, pero era necesario aplicar toda su fe en ese momento. Nosotros no somos mejores que él. También se nos dificulta creer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Somos capaces hasta de criticar a quien se atreve a soñar en cosas que Dios ha declarado que hará.
En ocasiones no le creemos a la gente cuando nos dicen, no, yo tengo confianza en que Dios me va a bendecir para hacer esto. Hay gente que ni le cree así, porque en ocasiones tenemos problemas para creer lo sobrenatural. Tengamos cuidado. No vaya a ser que nos quedemos mudos por falta de fe como Zacarías. Dios tiene grandes planes para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestra comunidad de fe. Creamos en ellos y realicémoslos juntos. El Señor le dijo a través del ángel que ese hijo que nacería sería grande, que sería un gran profeta, que iba a anunciar cosas importantes, nada más y nada menos que la llegada del Mesías. Bueno, Zacarías finalmente lo creyó. Creamos, planeemos nuestra vida en grande. No temer es creer en fe. Zacarías y su mujer eran gente buena, sin duda, ya lo dijimos, pero después de esta experiencia fueron mejores. Sus vidas fueron renovadas profundamente. No volvieron a ser iguales nunca más. Fueron restaurados de lo que llamaban afrenta y no porque ellos la llamaran así. Así se llamaba en aquella época el ser personas adultas y no tener hijos. Fueron restaurados de lo que llamaban afrenta por no tener hijos, pero ahora tendrían la honra de ser usados por Dios para educar y preparar nada más y nada menos que al precursor, al heraldo del Mesías. Nadie puede seguir siendo igual después de un encuentro con Dios. Por eso hay que tener cuidado de los que son siempre iguales. La gente que es siempre igual, cada año el mismo, cada mes el mismo. Hay que tener cuidado de esos porque no deberíamos ser siempre iguales. Debemos estar en constante proceso de transformación. Eso dice la Escritura que pasa a los cristianos. Dice que nos renovemos y que caminemos de triunfo en triunfo y que dejemos que el Señor nos vaya transformando cada día. No confiemos en la gente, insisto, que se resiste a cambiar. Zacarías fue de tal manera transformado que tuvo que pasar 5 meses recluido en casa para adecuarse a su nueva vida. Se quedó mudo, escribía para que le entendieran las cosas. Finalmente sería papá, casi un papá abuelo, porque tenía la edad para ser abuelito o bisabuelito, y resulta que iba a ser papá. Pero no solo eso, sino maestro de quien sería un gran hombre, el escogido de Dios, para señalar con su dedo al Mesías mismo. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Mesías que vendría, pero Juan el Bautista lo señaló, lo bautizó de hecho, y Zacarías y su esposa, Elizabeth, debían educarlo. El instrumento más útil en las manos de Dios para penetrar en el mundo y anunciar sus bondades es una vida transformada como usted y como yo. Lo que Dios utiliza en este mundo para anunciar su evangelio son vidas transformadas como la suya y como la mía. Nosotros hemos sido transformados, vivamos en renovación y seamos instrumentos en las manos de Dios. No temamos entonces, no temamos a esperar las promesas de Dios que se cumplan en nosotros. Un joven enfermó gravemente de una enfermedad muy dolorosa. Tenía tanto tiempo sufriendo que terminó rindiéndose. Dile a Dios que me lleve, dijo a su madre. La mamá, al hablar con los doctores, se dio cuenta que, aunque era difícil la recuperación de su hijo, era posible la recuperación. Sin embargo, los doctores le dijeron, pero necesitamos la colaboración de su hijo, necesitamos que tenga ánimo por vivir, necesitamos que tenga ganas de vivir, porque podemos hacer todo lo posible y podemos darle los tratamientos necesarios, pero él debe poner de su parte, debe querer vivir. Es importante. La mamá, cuando supo eso, se acercó a su hijo y lo abrazó. Y el joven le dijo, porque al ver a su madre llorando, temblando de dolor, le dijo, mamá, mamá, haría cualquier cosa por verte feliz en este momento. Y la madre se levantó como fortalecida por un impulso interior y le dijo, ¿harías cualquier cosa por verme feliz? Pues entonces quiero que hagas esto por tu madre. Vive, vive, hijo mío, vive, le dijo su mamá. Finalmente el joven se recuperó y pudo realizar su vida hasta tener éxito en sus proyectos. Hermanos míos, los tiempos de Dios son perfectos. Aprendamos a esperar y creamos con todo el corazón que nos permitirá cumplir nuestros sueños. He aquí un viejito, un sacerdote que nunca había ido al templo antes, porque había tantos que no les tocaba, y le tocó en turno finalmente ir al templo a ministrar, a hacer sacrificios, a atender a la gente, a dar un mensaje de aliento a la gente. Y resulta que el aliento fue para él porque tuvo un encuentro con un ángel que le dijo, Dios ha oído tu oración y va a quitar tu afrenta y te va a dar un hijo y ese hijo será grande y será instrumento de Dios. En un principio tuvo dudas al respecto, se quedó mudo, pero finalmente creyó con todo su corazón. Y bueno, todos sabemos que Juan el Bautista fue importante en el ministerio del Señor Jesucristo. Y este hombre y su esposa lo prepararon. Creo que Zacarías pudo decir, Dios se fue grande.
Ahora sí que Dios hizo más de lo que yo le pedía. Yo solo le pedía un chamaco, un hijo, y resulta que me dio un profeta. Y resulta que me dio un profeta grande, que va a cumplir una misión extraordinaria. O sea, su afrenta fue quitada en lo absoluto, porque Dios le daba una bendición extraordinaria. Aquello de la afrenta muy regularmente era porque los seres humanos, y especialmente los varones, sentían que no iban a dejar una huella en el mundo, porque no había ningún hijo que iban a dejar después de que ellos murieran. Y eso era como una tristeza. ¿Cómo es posible? Conmigo se acaba mi apellido, conmigo se acaba mi estirpe. Bueno, Juan el Bautista, de su generación, de todas las personas que nacieron el mismo día que él nació, no nos acordamos de nadie más que de Juan el Bautista en la historia de la humanidad, casi podemos decirlo así. O sea que Dios cumplió finalmente el anhelo de Zacarías y su esposa. Por eso digo, los tiempos de Dios son perfectos. Aprendamos a esperar y creamos con todo el corazón que nos permitirá cumplir nuestros sueños. ¿Qué sueña usted, hermano? ¿Qué anhelos tiene? Hable con Dios, cree en Él, confíe en Él, espere en Él. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos ayudes a tener la habilidad, Señor, la fuerza para esperar en ti, para confiar en ti en cada momento. Bendícenos, por favor. Y te pedimos que escuches nuestros ruegos y que tú que conoces nuestros anhelos nos concedas, Señor, alcanzar todos aquellos que son correctos y que están dentro de tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.